planteando la pregunta, ¿Dios ora por nosotros? Y para entender realmente esto, creo que tenemos que comprender la Trinidad, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿no? La Trinidad o el concepto de la Trinidad está presente a lo largo de las Escrituras. La vemos por todas partes. Y es la idea de que un solo Dios existe en tres personas. Y tú dices, bueno, ¿qué significa eso? Hemos escuchado que se le llama tres en uno y en Dios hay un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, Dios es Dios y hay un sentido en el que no vamos a entender eso. Dios nos trasciende. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero vemos esta enseñanza constante o esta idea a lo largo de las Escrituras. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. No son tres dioses diferentes. Muchos en el Islam argumentarían que adoramos a una pluralidad de dioses, ¿verdad? Que adoramos, que somos politeístas. No lo somos. Adoramos a un solo Dios que existe en tres personas. Y entonces, de nuevo, ¿cómo podemos comprender eso completamente? No sé si lo hacemos. Y ha habido muchas ilustraciones que han intentado describirlo, pero todas en algún momento se desmoronan. Sabes, el agua tiene tres formas: hielo, gas o sólido, gas y líquido. Pero eso se desmorona en cierto punto. El huevo tiene una cáscara, clara y yema, una manzana. Y has escuchado todos estos ejemplos y al final todos terminan desmoronándose cuando empiezas. Evaluar esas ilustraciones. Así que simplemente entendemos que Dios es un solo Dios que existe en tres personas. Y vemos esto a lo largo de las Escrituras. Génesis 1, versículo 26, cuando llegamos ahí en las Escrituras, realmente al principio, donde vemos a Dios creando. James, ¿puedes pasar eso? No sé qué está pasando. Quizás tengo un problema de batería. Bueno, ahí está. Muy bien, ahí está. Génesis 1, 26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando consigo mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Eso significa que hay múltiples dioses? No. Hay un solo Dios que existe en tres personas. Bien, entonces hay un sentido en el que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo siempre han existido, ¿de acuerdo? Todos ellos estuvieron involucrados, como veremos en un momento, en el acto de la creación, y todos ellos estaban y están en perfecta comunión. Nuevamente, son tres personas y un solo Dios, ¿verdad? Así que vemos la Trinidad desde el principio. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo existieron eternamente como un solo Dios en perfecta unidad. Perfecta. Vemos la participación de cada persona de la Trinidad en la creación en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perdón, entonces aquí vemos a este Espíritu, Dios el Espíritu Santo, activo en la obra de la creación. Él estaba allí, Él participó como Dios. Vemos lo mismo en Juan capítulo 1. En el versículo 1, la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Por supuesto, entendemos que el Verbo es una referencia a Jesús, Dios el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos un par de cosas aquí. Jesús existía eternamente en el principio. Él era el Verbo. Jesús no vino a la existencia en el momento de su nacimiento terrenal. Él vino a este mundo como un ser humano con su concepción, pero no vino a la existencia como tal con su concepción, ya que su existencia es eterna. Él siempre existió en la eternidad pasada. El hombre Jesús no se convirtió en Dios, ¿de acuerdo? Jesús siempre fue Dios en la eternidad pasada.
Ahora, Él vino a la tierra como hombre hace unos 2000 años, pero existe esta idea errónea de que Jesús de alguna manera se convirtió en Dios. No, Él siempre fue Dios. Él existió en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y vemos su participación en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. De lo que ha sido hecho. Así que Jesús, Dios el Hijo, existió eternamente, ¿verdad? Vemos que Jesús fue enviado por el Padre. Vemos esto en Juan capítulo 5, versículo 23, que todos deben honrar al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, ¿de acuerdo? Así que vemos que hay un sentido en el que Dios el Hijo fue enviado por Dios el Padre para hacer la salvación disponible para nosotros. ¿De acuerdo? Y vemos esto aquí. Y Jesús nos recuerda en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. ¿Verdad? Así que Jesús es Dios. ¿Está bien? Entendemos que esta idea de la Trinidad es un solo Dios existiendo en tres personas. Así que vemos que Jesús existió eternamente. Él era el Dios eterno, el Hijo, se humilló a sí mismo y tomó la humanidad. Esto no marca el comienzo de su existencia, sino el comienzo de su existencia permanente como hombre. Noten que dije su existencia permanente como hombre. ¿Hubo momentos en el Antiguo Testamento en los que Jesús apareció como hombre? Pienso en Melquisedec como un ejemplo. Muchos argumentarían que Josué, cuando se acerca a Jericó, el capitán con el que entra en contacto, eso es lo que llamamos una cristofanía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Quizás el visitante que vino a Abraham tal vez también fue una cristofanía. Ciertamente parece una teofanía. Entonces, ¿apareció Jesús en el Antiguo Testamento antes de su concepción y nacimiento en el Nuevo Testamento? Sí, lo vemos. Pero esta es la primera vez que se marca su venida y su nacimiento de María y José, lo que señala la primera vez o el momento en que existe permanentemente como hombre en carne humana. Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que Jesús no vino a la existencia en la Navidad. Él siempre ha existido. Él vino como hombre en la Navidad. Vemos esto incluso en el pasaje clásico de Navidad en Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Verdad? Esa idea de que un hijo es dado es curioso, ¿no? Decirlo de esa manera. Normalmente lo diríamos como se dice al principio. Un niño nace, pero un hijo es dado. Eso parece una forma extraña de decirlo. En realidad eso es lo que sucede. El Padre envía al Hijo, un hijo fue dado. Él no vino a la existencia como Dios el Hijo. Él siempre ha existido. Él se hizo hombre. Él se humilló a sí mismo. ¿Tiene sentido eso? Creo que tenemos que entender eso para realmente, en la medida en que nuestras mentes finitas puedan comprender, poder entender la idea de las oraciones de Jesús aquí en la tierra. Tengo miedo de preguntar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Así que el Espíritu Santo habita en el creyente en el momento de la salvación, cuando ponen su fe y confianza en Cristo. Hay un lenguaje, y probablemente hablaremos de esto en las próximas semanas cuando hablemos sobre el bautismo. Hay un lenguaje que se utiliza para describir el bautismo del Espíritu Santo. Eso no debe confundirse con el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo tendría esta idea de que el Espíritu Santo nos une con Cristo. Él habita en nosotros en el momento de la salvación, es cuando eso sucede. Sí, efectivamente. Sí, sí. Siento tu dolor ahí, Di. Así que hay un sentido en el que el Espíritu Santo, obviamente vemos que Él vino sobre Él, que Jesús
y el Espíritu Santo trabajan juntos en perfecta unidad, a diferencia de ti y de mí y de todos nosotros, que no siempre seguimos la guía del Espíritu. Bueno, Jesús y el Espíritu son uno, ¿verdad? Sus deseos son los mismos. Y entonces, hay un sentido en el que Jesús fue habitado como hombre por el Espíritu Santo, aunque Él mismo es Dios. Y por eso había una unidad allí en todo lo que se hacía. Y hay diferencias de opinión sobre esto. ¿Hizo Jesús los milagros que hizo porque es Dios? ¿O hizo los milagros que hizo porque estaba perfectamente en sintonía con el Espíritu Santo? Creo que ambas. Hay una especie de mezcla de las dos ahí. Y realmente no, de nuevo, estamos tratando de hilar muy fino y es muy difícil cuando miramos esta idea de la Trinidad. Sí, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un solo Dios. Son uno. Están en perfecto acuerdo. Entonces, ¿por qué necesitaba Jesús que el Espíritu Santo viniera sobre él? No lo sé. Creo que a veces cuando tenemos estas preguntas difíciles tenemos que decir, está bien, ¿qué dice la Biblia, verdad? Esa es nuestra respuesta y eso es a lo que nos aferramos. Si no tenemos cuidado, podemos mirar estas cosas realmente difíciles que la Biblia no dice y podemos decir, bueno, tengo que darle sentido a esto, por lo tanto, debe ser de esta manera. Bueno, si la Biblia no lo dice, no tiene por qué ser así. Y así, la Biblia, hasta donde puedo decir, es relativamente silenciosa sobre por qué Jesús, ya sabes, está habitado por el Espíritu Santo. Pero ciertamente vemos que eso sucede. Así que tenemos que tener cuidado con esas cosas. Podemos meternos en muchos problemas cuando empezamos a leer entre líneas de las Escrituras. Así que es una buena pregunta, una pregunta que yo mismo he tenido. ¿Otras preguntas? Antes de que continuemos aquí. Muy bien. Así que ahora vemos las oraciones de Jesús en la tierra. Vemos a Jesús varias veces en las Escrituras orando al Padre en los Evangelios. Y podemos hacernos la misma pregunta. Si son uno, ¿por qué Jesús ora, verdad? Debería quedar claro que no debemos interpretar esto como que Jesús es diferente del Padre. En realidad, esto nos muestra la conexión y comunión constante que Dios el Padre y Dios el Hijo han disfrutado desde la eternidad pasada. Que Jesús hable con el Padre no es algo nuevo. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ellos están comunicándose. Ahora podemos ver parte de eso. Eso es algo bastante interesante. Pero las tres personas de la Trinidad que conforman un solo Dios, de nuevo, aunque nos cueste entenderlo, siempre han estado en perfecta comunión. Y podemos suponer que hay cierta comunicación, quizás no de la manera en que la entendemos los humanos, pero sí vemos ejemplos de Dios el Padre y Dios el Hijo comunicándose entre sí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Podemos argumentar que Dios está comunicándose. Dios el Padre está comunicándose con la humanidad en esa situación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está comunicándose con el Padre. ¿Tiene que hacer eso para comunicarse con el Padre? ¿Jesús tiene que verbalizar realmente y decir palabras? No, no lo creo. Creo que lo hace por nosotros. Lo hace para que nosotros escuchemos. Él no tiene que decir nada. Y tú entiendes eso. Cuando tienes una relación cercana con alguien, no podemos leer la mente. Ciertamente Dios sí puede, ¿verdad? Dios puede comunicarse sin palabras. Pero nosotros también podemos comunicarnos hasta cierto punto sin palabras, ¿no es así? Hay una broma interna o nos conocemos lo suficiente o sucede algo y sé que esto pasa de vez en cuando en cosas de familia. Estaremos con la familia de Lindsay y Abby y alguien dice algo y yo miro a Ryan, él me mira a mí y nos reímos de algo. Entendemos de qué se trata. Hago esto con Lindsay regularmente. No tenemos que decir nada. Pero Jesús sí lo hace, y creo que por nuestro bien, y vemos varios lugares donde esto sucede. Sobre todo en Juan capítulo 17, justo antes de que Jesús vaya a la cruz. Jesús dice, y ahora, oh Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que, de nuevo, vemos esta cercanía entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Están en perfecta comunión juntos. Y así Jesús dejó de lado parte de la gloria de Dios para hacerse hombre y humillarse. Ahora va hacia la cruz. Él va a resucitar de nuevo. Tendrá un cuerpo glorificado y estará sentado a la diestra del trono de Dios. Pero vemos que esta comunicación se está produciendo, esta oración se está produciendo. Es interesante que en los versículos 20 y 21 Jesús oró específicamente por nosotros. Míralo, dice, no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿No somos nosotros? ¿Acaso no todos creímos en Cristo por la palabra de los apóstoles, por la palabra de Dios? Así que Jesús, 2000 años antes de que existiéramos, ora por nosotros, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que vemos que es a través de Jesús que tenemos acceso al Padre en la oración. Fíjate, presta atención a lo que dice ahí. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que vamos a observar un momento aquí que Jesús nos brinda para que podamos tener acceso al Padre. Eso es de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, tenemos acceso a Dios de manera personal. Pero vemos esta idea de que Jesús, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo son un solo Dios. Y así Jesús continúa, como lo ha hecho desde la eternidad pasada, y podemos asumir que también lo hará en la eternidad futura, comunicándose con Dios el Padre. Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo existen en perfecta comunión. Aparentemente se comunican, ¿verdad? Vemos ejemplos de eso a lo largo de las Escrituras, no solo en el ministerio de Jesús, sino incluso antes de eso, en la creación. ¿De acuerdo? Así que esto es solo una continuación. Cuando vemos a Jesús orando, creo que es una continuación de esa comunión entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Tiene sentido eso? Para nosotros parece extraño. Pero para Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, comunicarse es normal. Así era en la eternidad pasada. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ellos siempre han estado en perfecta comunión. Así que, aunque a nosotros nos parezca extraño, creo que esto es perfectamente normal y natural o sobrenatural, como quieras decirlo, para Dios. Y por eso es simplemente una continuación de su perfecta comunión juntos. ¿Alguna pregunta sobre ese punto? Adelante. No, adelante. Está bien. En un más bien simple, si solo estuviera ahí, en vez de estar en una forma más simple, ellos son uno. Correcto. Sí. Lo sé. Sí. Y es ahí donde esto nos rompe un poco la cabeza, ¿verdad? Y entonces la pregunta, ya sabes. No se convirtieron, no se dividieron para que Jesús pudiera venir. La Trinidad no se dividió para que Jesús pudiera venir a la tierra. Ellos los tres existieron en la eternidad pasada de la misma manera en que existen actualmente y como siempre han existido. Son inmutables, y digo ellos, entendiendo que estamos hablando de un solo Dios en tres personas. Pensar demasiado en esto te rompe un poco la cabeza, pero esa es la realidad y eso es lo que creo que necesitamos ver. Es la continuidad a lo largo de las Escrituras. Así que Jesús ore al Padre nos parece extraño porque decimos Jesús es Dios. Pero cuando entendemos la naturaleza de la Trinidad desde Génesis, nos damos cuenta de que ellos han comunicado entre sí y han estado en perfecta comunión desde la eternidad pasada. Y por eso nos parece extraño porque ahora lo estamos viendo.
Pero esto ha sido una realidad. Por toda la eternidad, Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo estarían en este tipo de comunión. Quizás no con palabras, pero sí se están comunicando. ¿Eso tiene sentido? Más o menos. Mark, ¿no tenemos que aceptar esto simplemente por fe, como un acto de confianza? Solo hay que dejarlo en la fe, en esa creencia que a veces no se puede explicar completamente. Puede que lo sepas o no del otro lado de esto, cuando todo haya pasado y puedas mirar atrás con otra perspectiva. Pero sí, ya sabes, a veces la fe es lo único que tenemos, y confiar en ella puede ser difícil, pero también puede ser lo que nos sostiene en los momentos de incertidumbre. Sí, en última instancia es una cuestión de fe. Correcto. En última instancia tenemos que mirar esto y decir, no lo entiendo, no lo comprendo, pero confío en ello porque esto es lo que Dios ha dicho y podemos ver evidencia de ello. Creo que esto nos ayuda a entender un poco mejor las oraciones de Jesús. No lo vemos así, no nos parece tan extraño. La Trinidad es algo que nos parece extraño. Esto es ajeno a nosotros. No lo entendemos del todo y no creo que lleguemos a comprenderlo en su totalidad jamás. Pero Jesús orando al Padre, eso es algo normal. Eso no era nuevo. Ahora bien, Jesús siendo hombre, ¿es correcto? Dejando de lado su gloria para hacerse hombre. Eso fue diferente. Bueno, pero la idea de que Dios Padre y Dios Hijo tuvieran esta comunión, eso no es nada nuevo. Eso fue simplemente un resultado normal de la relación de la Trinidad. Bueno, por eso Jesús oró de nuevo en ese momento. ¿Realmente tuvo que pronunciar las palabras y grabarlas para nosotros? No. Y creo que hay una razón por la que existen para nuestro aprendizaje. Pero no es anormal que la Trinidad esté en comunión como lo vemos con Jesús, Dios Hijo y Dios Padre. Jaime. Así que es lo mismo cuando oramos, porque cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios sabe todo lo que estamos pensando. No necesitamos decir las palabras en voz alta para que Él sepa cuáles son nuestros deseos o necesidades. Pero aún así oramos bien. Sí, ajá. Sí. Así que obviamente hay una similitud ahí. Voy a volver a decir lo que mencionaste para Ryan, que no tenemos que hablar para orar. ¿Verdad? No tenemos que pronunciar palabras. De hecho, vamos a ver eso en un momento. Pero Dios conoce nuestros pensamientos y podemos estar en podemos estar en comunión con Dios a través de Jesús, que es lo que vamos a ver aquí en un momento. Así que nosotros, qué privilegio tan increíble tenemos, que así como Jesús tiene esta comunión con Dios que ha disfrutado desde la eternidad pasada, nosotros podemos tenerla, no porque la merezcamos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y no es ese un pensamiento maravilloso? Así que vemos a Jesús. Es a través de Jesús que tenemos acceso al Padre. Vemos que al continuar con este tema de la oración, Jesús da algunas instrucciones sobre la oración. Jesús, una vez más, Él nos permite tener una conexión con Dios en la oración, tener una relación personal en la oración. Un ejemplo clásico es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Ahí está esa idea de la Trinidad, ¿cierto? 3 personas, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una sola persona, una única figura que intercede entre nosotros y Dios Padre, y es el Hijo, ¿de acuerdo? Él es quien nos da acceso directo al Padre. No son otros santos ni ángeles, ¿verdad? Pienso en el catolicismo que enseña que tenemos que pasar por, ya sabes, hay múltiples intermediarios, ¿cierto? Está María, que es como la más importante después de Jesús, ya sabes. Y luego están todos esos otros santos con los que no puedo mantenerme al día. Sin embargo, es un pensamiento interesante. Y escuché esto recientemente y no sé qué pensar al respecto. Estoy seguro de que no es tan simple como esto en la teología católica, pero entiendes que de todos los santos, ¿verdad? Y nosotros diríamos que todo creyente es un santo, ¿cierto? Pero de todas las personas que han vivido históricamente, incluida María, todos tienen algo en común. Todos están muertos, ¿verdad? Ahora, si realmente eran santos y confiaron en Cristo para su salvación, tienen vida eterna y están en el cielo hoy. Pero hay un sentido en el que están muertos. Y no oramos a las personas. Ciertamente no nos comunicamos con personas muertas, ¿verdad? La comunicación con los muertos. Muy rápidamente entramos en, ¿cómo se llama eso? Necromancia. ¿Es así como se llama? Comunicarse con los muertos. Está prohibido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Es esencialmente brujería. Ninguno de nosotros estaría abierto a eso. Ahora, lo que hacemos con Jesús no es por eso.
porque Él no está muerto. Él resucitó de la tumba. Y así vemos esta idea de que Jesús es el único que fue aceptado por Dios por sus propios méritos, ¿verdad? María es aceptada por Dios por su fe en Cristo, no por sus propios méritos. Jesús es el único aceptado por Dios por sus propios méritos y nosotros somos aceptados por Dios por los méritos de Cristo, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es por mis obras, no es por mi bondad. Soy aceptado por Dios gracias a Jesús por completo y realmente. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice esto: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien, entonces vemos esta idea de que Jesús está vivo. Él vive para siempre y vive para siempre para interceder por ellos. En otras palabras, Él es el intermediario, esa palabra. Intercesión puede tener la idea de oración. Y vamos a ver esto en un momento. Pero creo que este pasaje enseña la idea de que Jesús hoy está orando por nosotros. Y vemos eso en otros pasajes. Pero Él intercede. Él es quien intercede entre nosotros y Dios el Padre. Somos aceptados por Dios el Padre gracias a Jesús. ¿Tiene sentido eso? Así que la única manera en que podemos disfrutar de una relación personal con Dios es a través de Jesús. Es la aceptación de Jesús por parte de Dios lo que nos hace aceptables ante Él. Vemos que no somos aceptados por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Somos aceptados por Dios porque Jesús es aceptado por Dios. Así que en Juan capítulo 14, versículo 19, Jesús les dice a sus discípulos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vemos que es la cercanía de Jesús con el Padre lo que nos hace aceptos ante el Padre. Es a través de su mérito que tenemos acceso a Dios. Así que vemos esto. Es por esto que nosotros como creyentes podemos orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué decimos eso al final de las oraciones? Bien, es como si se acabara y se fuera, ¿verdad? Eso es lo que es. Haznos saber que hemos terminado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque estamos orando en el nombre de Jesús. La única manera que tenemos acceso a Dios es a través de Jesús. Dios no hace por mí lo que le pido porque yo se lo pida. Él hace por mí lo que le pido porque lo pido en el nombre de Jesús, porque no soy aceptado por Dios por el mérito de mi bondad. Soy aceptado por Dios gracias a Jesús. ¿Tiene sentido eso? Estábamos viendo esto y esto es algo en lo que ahora estamos en proceso de involucrarnos con la capellanía de la Policía Estatal. Y la pregunta más importante que tuve cuando me preguntaron si estaba dispuesto a hacer eso fue: ¿qué limitaciones hay sobre lo que puedo decir? Necesito poder predicar, enseñar y aconsejar de acuerdo a las Escrituras y a mi propia conciencia. Así que necesito saber qué limitaciones, si es que hay alguna, van a poner sobre eso. Y básicamente lo que se planteó fue que me pidieron que no orara en el nombre de Jesús o que no mencionara a Jesús en mis oraciones. Si yo estaba orando en cualquier tipo de evento público para la Policía Estatal de Massachusetts o en cualquier evento de la Policía Estatal de Massachusetts, mi respuesta, que quise que fuera muy amable y cortés, fue simplemente que no puedo hacer eso porque mi vida de oración es una consecuencia directa de lo que creo sobre la persona y la obra de Jesucristo. Así que no puedo orar sin mencionar a Jesús porque no tengo derecho a orar aparte de Jesús. Y básicamente mi respuesta fue: estoy bien con que nunca me pidan orar en un evento público de la Policía Estatal. Eso está bien para mí, pero no puedo orar. Y si alguna vez me piden orar, así es como voy a orar. No puedo orar de la manera en que me lo han pedido. Y ellos estuvieron de acuerdo con eso y encontramos una solución y creo que todo estará bien. Pero entiendan que no tenemos acceso a Dios excepto a través de Jesús. No puedo orar sino a través de Jesús. Bueno, esa es la única manera. Por eso nuevamente, al final de nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y así Juan capítulo 14 y en el versículo 13, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si así lo hiciere. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, y así, cuando venimos a Dios en nombre de Cristo, ¿verdad? Recibimos respuesta a nuestras oraciones cuando están de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? Entendemos eso. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Tengo que avanzar rápido, ¿de acuerdo? Si quiero terminar esto. Así que no solo vemos la parte de Jesús en la oración, sino que también vemos la ayuda del Espíritu Santo en la oración.
No solo vemos a Jesús orando al Padre, sino que también vemos el papel del Espíritu Santo en la oración. El Espíritu Santo nos permite comunicarnos con Dios, incluso cuando somos incapaces de pronunciar palabras. Como dijo James antes, Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, de igual manera, el Espíritu también ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos por qué debemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Alguna vez has estado en un lugar tan difícil que vas a orar y tienes todos estos sentimientos y emociones y no sabes cómo comunicar esas cosas con palabras? ¿Alguna vez has estado ahí? Eso es increíble. Es que necesitamos palabras para comunicarnos como seres humanos. Dios no las necesita. Dios no necesita que le comuniquemos a Él. Ahora, deberíamos hacerlo. Se nos manda a orar y deberíamos querer orar. Pero en esos momentos de profunda emoción, cuando no sabemos qué decir, Dios no necesita nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está involucrado en nuestras oraciones. Él conoce a Dios. Como puedes notar, gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así es. Dios no necesita el lenguaje humano para comunicarse dentro de la Trinidad. Ahora, Él hace eso y nos permite verlo en las Escrituras, en Génesis capítulo 1 y en otros lugares. ¿Y qué cosa tan asombrosa es esa? Pero Él no necesita que yo exprese verbalmente lo que estoy enfrentando para saber por lo que estoy pasando. ¿No es increíble que pueda hacerlo? Cuando voy conduciendo por la carretera no tengo que detenerme, inclinarme, arrodillarme al costado del camino, cerrar los ojos, inclinar la cabeza y orar con las palabras exactas. No, Dios lo sabe. Él ayuda. Y podemos orar con el poder y la capacidad que el Espíritu Santo nos da en esos momentos de dificultad, de profunda emoción. ¿No te sientes agradecido por eso? Que puedo orar sin cesar, como dijo Santiago antes, y de lo que hablábamos sobre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que aparentemente se comunicaron en la eternidad pasada y a lo largo de toda la eternidad y durante todo el tiempo porque están en perfecta comunión entre sí. ¿Usaron palabras para hacerlo? Probablemente no. No es necesario. Así es. No están limitados por el habla humana y a través del poder del Espíritu Santo nosotros tampoco lo estamos. No tenemos que decirlo para que Dios lo sepa, para que lo escuche. El Espíritu Santo puede tomar esos gemidos que no podemos expresar. No sé qué decir. Y Él puede comunicar esas cosas. Y qué privilegio tan asombroso. Así que no solo vemos la ayuda del Espíritu Santo en la oración, sino que también vemos la oración de Jesús en el cielo. Esto es interesante. Se nos dice que Jesús ora por nosotros. Él intercede por nosotros, como es la terminología que usa la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 33, justo después de que se nos dice que el Espíritu Santo puede ayudarnos en nuestras oraciones. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién es Él? El que condena es Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Presta atención a esto, quien también intercede por nosotros. ¿Qué pensamiento tan asombroso? Esta mañana Jesús ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre y está orando por ti. Él está intercediendo por ti delante del Padre. Dios el Padre y Dios el Hijo, la Trinidad, están comunicándose. Vimos lo asombroso que es. Qué pensamiento tan increíble, ¿verdad? Que la Trinidad, este 3 en 1, este solo Dios en 3 personas que realmente no podemos comprender ni entender del todo, están comunicándose entre sí. Y vemos eso a lo largo de las Escrituras y leemos en Romanos capítulo 8 que cuando Dios el Padre y Dios el Hijo se comunican entre sí, ¿de qué hablan? Este pasaje nos dice que la respuesta eres tú. Qué pensamiento tan asombroso. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado transmite una idea similar. Él es nuestro abogado. Es como un abogado defensor que hace peticiones en tu nombre ante un juez. ¿Nunca has visto esos videos de personas en la corte, especialmente después del COVID, cuando ahora hacen las audiencias por Zoom? Y hay alguien en Zoom y su abogado está en otro Zoom. Y este tipo no para de hablar y dice todo tipo de tonterías. Y puedes ver al abogado diciendo, ¿puedes callarte de una vez? Estás perjudicándote a ti mismo. Estoy aquí para ayudarte.
Y recuerdo haber visto algo de eso, pero no es así. ¿Alguna vez has estado en una situación en la corte donde el abogado defensor sabe cómo tomar lo que esta persona quiere comunicarle al juez y lo expresa de una manera que se entiende y se valora? Exacto. Ese es el trabajo de un abogado defensor. Y así vemos que Jesús es nuestro abogado. Él presenta peticiones en nuestro nombre ante Dios Padre. Él intercede por nosotros. Y vemos esa idea a lo largo de las Escrituras. Él es nuestro abogado. Jesús literalmente apela a Dios Padre en nuestro favor. Nuevamente, esto no significa que Dios Padre y Dios Hijo estén en desacuerdo. Ellos no están en desacuerdo. Más bien debemos ver aquí que están en total acuerdo y comunión. Dios está hablando con Dios acerca de ti. Y vemos en Romanos capítulo 8, versículo 33, y seguiremos hasta el versículo 39. No es de extrañar que la Biblia diga, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Tenemos que ser aceptados por Dios, no sobre la base de nuestra bondad, sino sobre la base de los méritos de Jesucristo. ¿Alguna pregunta esta mañana mientras cerramos? ¿Alguna otra idea? ¿Comentarios? Puntilla. Sí. Sí, eso es, exactamente, así es. Y es realmente maravilloso pensar que este fue siempre el plan de Dios, un plan que Él tuvo preparado a lo largo de toda la eternidad, que nos amaba. Él nos envió a su Hijo para que sacrifique su vida por nuestros pecados y podamos tener una relación con Dios hoy a través de Jesucristo. Qué pensamiento tan asombroso. Y debería motivarnos a orar más. Debería motivarnos a tener una relación más cercana con Dios. Quiero decir, podemos tener acceso al Dios del cielo. Sí, a través de Jesucristo. Absolutamente podemos. Y debería buscar esa comunión que el Padre y el Hijo comparten juntos. Así que buenos pensamientos esta mañana. Entonces, ¿Dios ora por nosotros? Sí, lo hace. Y eso debería animarnos y ayudarnos.